ellos, voy a empezar por las palabras para que vayan entendiendo. El término palingenésica es un término que se refiere a la teoría de las vidas pasadas, o más bien la continuación de la vida, la reencarnación. Eso es lo que se quiere decir cuando se habla de terapia palingenésica. Y ese es un término bien antiguo de la lengua pali, por eso empieza con pali. Es de la lengua pali. Y es un sistema antiguo de lenguaje, en el lenguaje que estaban escritos muchos de los textos hindúes y de otros de los grupos reencarnacionistas de la India y en algunos de esos países de Asia. Así que el término palingenésica se refiere a eso. Y es la terapia que se da a aquellas personas que al entrar en un trance, pues entienden que las experiencias que están viviendo en ese trance corresponden a otra época y que se refleja en algo de nuestro pasado, de nuestro entorno pasado. Así que el término palingenésico o la teoría palingenésica, también hay lo que se llama la teoría palingenésica, que es la teoría de vidas sucesivas o la reencarnación. Así que son términos sinónimos. Y vamos hoy a hablar del propósito de esa terapia, un protocolo que yo recomiendo. Cuando digo que es un protocolo que yo recomiendo, ya estoy implicando de que no es ese el único protocolo que existe. Existen varios protocolos y prácticamente los distintos teóricos de la hipnoterapia y en particular aquellos que practican la terapia de vidas pasadas o de vivencias pasadas, tienen sus propios métodos, sus propios protocolos que han evolucionado con cada persona según su experiencia, según sus prácticas y que le han dado resultado a ellos y que entonces al darle resultado, pues lo adoptan, los pulen esos modelos, esos protocolos y entonces los adoptan. Así que en ese sentido es importante que ustedes entiendan eso. Bueno, si no hay alguna pregunta sobre estos títulos, pues pasamos ya al tema. Fíjense que el término terapia de vidas pasadas también se le conoce con el nombre de terapia de regresión a vidas pasadas. O sea, que son términos que usted puede intercambiar y se está entendiendo o hablando de lo mismo. Y se establece que muchas personas se sienten muy atraídas sobre esta terapia por lo novedosa y eso por un lado. Segundo, esa terapia ha logrado ayudar a personas en situaciones que las terapias tradicionales psicológicas o inclusive las terapias hipnóticas no han sido tan satisfactorias, no han sido tan útiles en manejar el problema o la situación que trajeron ante el terapeuta. Así que el hecho de que esta terapia haya tenido éxito, el éxito se mide en la medida que puede llenar las necesidades de unas personas que vienen buscando ayuda para la resolución de algunas situaciones o problemas que le están afectando su vida. Dada esa situación,
pues se desarrollan esos protocolos, ese proceso, ese procedimiento. Un protocolo es un procedimiento que usa más o menos firmemente, más o menos siguiendo esas instrucciones de qué se hace primero o qué se hace después, con algunas modificaciones en algunos casos, pero que al hablar de un protocolo se dice, es como una receta, como cuando uno va a preparar un plato favorito y muchas personas dicen, ¿verdad que a mí me sabe así? Ah, pero a mí me sabe de esta forma, pues quizás le hacen cambios al protocolo, a la receta, al recetario. En la terapia de vidas pasadas hay cosas que tienen que hacerse en una forma continua, excepto porque hay también algunas situaciones en que algunas personas entran automáticamente al estado hipnótico y a una vida. Y eso ha pasado. De hecho, el caso mayor que relató el doctor Weiss, el de Catherine, ese caso, él entró de forma espontánea. Él no había usado nunca, por lo menos eso es lo que él dice, que él nunca había usado la terapia de vidas pasadas. Eso le surgió a él ahí automático. Aunque había ya esa temática en la terapia de vidas pasadas y la regresión de vidas pasadas existía. Así que yo no tengo cuánto de eso él conocía ya, aunque él le da en su información que él no tenía un conocimiento porque él no era un practicante de esa terapia. Así que, clarificado eso, es importante que sí que se entienda que el protocolo son los pasos que se siguen en ese proceso para hacer un proceso terapéutico de sanación, usando, por un lado, la hipnosis y segundo, que en esa hipnosis se entra a trabajar con experiencias que la persona de ordinario no recuerda y que recuerda porque entró en un trance y al entrar en ese trance la persona se encuentra ante una situación y unas situaciones que ella no reconoce como de esta vida y le adscribe por los datos que se presentan, por la información que se presenta, por las situaciones que se presentan, le adscribe esa información a otra vida que ella no recuerda haberla vivido. Unas porque las experiencias pues no le han ocurrido en esta vida. De ahí que se le llama de vidas pasadas. Fíjense que no es toda una vida, son episodios como si fueran escenas particulares y situaciones de una época. ¿Está eso claro? Le damos la bienvenida a Carmen. Carmen, ya habíamos dado pues, el título y todas esas cosas. Así que Carmen está por aquí y tanto Julio o Carmen, ambos me pueden ayudar para seguir las preguntas que la gente tengan a bien hacerle. Cuando yo hablo de viñetas, ahí al final, es sobre los momentos particulares, porque como dije, no se ve toda la vida pasada, desde que uno nace hasta que uno muere. A veces una experiencia de regresión se enfoca en el momento del fallecimiento, de la transición, de la desencarnación de la persona. O sea, o un momento particular de una de esas vidas, en algún evento que le llama la atención importante en esa vida. Por eso es que se usa a veces el término viñetas. Viñetas. ¿Está eso claro? Bueno, algunas personas van a buscar terapia de vida pasada porque entienden que ellos podrían haber sido una persona famosa del pasado. Así que en ese sentido, podría decirse que algunos de estos eventos y algunas de estas terapias han resultado un poco que lo que llaman algunas personas cuestiones superfluas, cuestiones que no tienen una mayor importancia, pero que la persona que vive esa experiencia, pues sí le da importancia. No deja de tener la importancia, aunque muchas personas no estén buscando necesariamente porque van a resolucionar una situación. Pero algunas personas vienen con la intuición de que ellos sienten que habían vivido en otra época y quieren indagar
casi como si fuera una investigación, estudiar su vida pasada a la luz de la teoría paligenésica, teoría de la reencarnación, y participan de ese fenómeno. Aquí tengo una bella joven, que parece que es egipcia o algo así, una princesa egipcia, pero tiene unos zapatos que yo creo que no eran realmente de Egipto de esa época, pero aquí tiene un símbolo de una cruz, una lanzada especial, símbolos especiales. Bueno, otras personas encajan la cuestión de la vida pasada en unos principios que son de las religiones hinduistas y del budismo, que son posiblemente las dos escuelas filosóficas, escuelas de pensamiento, donde la reencarnación se plantea o se acepta la reencarnación como un modo de explicación. Y muchas personas plantean que las experiencias que viven, que a veces incluyen sufrimientos, condiciones médicas, plantean que las raíces están en otras vidas. En ese sentido se habla de un boomerang. Ustedes saben que el boomerang, aquí ven la figura, es un aparatito, un dispositivo, puede usarse inclusive como un arma, que el cual se tira, da un golpe y regresa a la persona que lo lanzó. Y que en este sentido el boomerang se usa como una metáfora, como una equivalencia, como un método para explicar, una forma de explicar que las cosas que nosotros estamos sufriendo, padeciendo, fue porque en alguna otra vida tuvimos eventos en los cuales nosotros hicimos un daño, hicimos algunas acciones, y lo que estamos teniendo hoy día son las reacciones a muchas de esas acciones. Y ese principio, el principio de acción, y que toda acción tiene una reacción, si son acciones positivas, tienen efectos positivos, si son acciones dañinas, tienen efectos dañinos, nos rebotan. Es una teoría del rebote y nos rebota por la intensidad y fuerza de esa acción que cometimos anteriormente. Este principio de acción y reacción lo toma también el espiritismo en una ley, la ley de acción y reacción, la ley de compensación se llama también, donde nosotros tenemos los efectos de aquellas acciones que hemos cometido en el pasado. De ahí que la ética en el campo de la filosofía espírita nos trae al hecho de que nosotros debemos tener en cuenta nuestras acciones, porque esas acciones sí tienen efecto en la misma intensidad que nosotros las cometemos. Y que la ética espírita es partir de la premisa que yo voy a recibir el efecto de mis acciones aquí en esta vida y posiblemente en otras vidas, dependiendo del daño que haya hecho a otras personas. De ahí que un principio en la filosofía espírita es el principio de compensación, como dije antes, que fue establecido originalmente en Kardec y que su nombre se usa por distintos autores con algunas variantes, pero básicamente es la idea esta. Le bajamos tantito. De aquello que tú haces, eso tiene los efectos en ti. La ley de compensación. ¿Lo viste aquí en el teléfono? El principio de acción y reacción. Y, por favor, Joaquín Espinosa, favor de apagar el micrófono. Muy bien. Interferencia, gracias. Gracias. Bien. Seguimos. Así que esa es la ética espírita. El espiritismo recoge el principio de reencarnación como un principio que es el que nos permite a nosotros crecer, nos permite a nosotros evolucionar a lo largo de nuestras vidas. Fíjense que esos son principios que tienen una raíz
en estas filosofías, esas tradiciones filosóficas y religiosas desde la antigüedad y que se han ido modificando, claro, a la luz del tiempo por distintos autores, distintos pensadores, en este caso los últimos, en esta cadena de gente y de personas que han pensado sobre la reencarnación en el principio o ley de compensación o de acción y reacción, el efecto boomerang que se ve ilustrado aquí en esta lámina. Así que lo interesante de la idea de reencarnación es que cuando se expresa en el espiritismo, claro, por primera vez en Allan Kardec, que escribe la codificación, y luego otros autores lo van desarrollando y lo van, y le hacen algunas modificaciones, lo amplían en algunos detalles, pero que básicamente la idea permanece igual. La idea es la misma, que la sucesión de vidas permite el proceso evolutivo del ser humano. Y cuando ustedes leen a Joaquín Trincado, pues él expresará ese principio con palabras a veces algo distintas, usando el español y usando su forma particular de hablar, pero que refleja el mismo pensamiento que trajo Allan Kardec en el año 1857, cuando codifica el espiritismo. Y si miramos más atrás, pues las expresiones sobre la ley de reencarnación, según fue expresada por los antiguos Vedas y en las escuelas filosóficas del hinduismo y el budismo. Ahora sí, hay diferencias. Hay diferencias. Una de las diferencias es que en la antigüedad, en las teorías antiguas hinduistas, se hablaba de que una persona podría reencarnar hacia atrás, por ejemplo, en un animal. Cuando estoy usando aquí el término un animal, es retroceder en la escala evolutiva y encarnar en un animal. Eso el espiritismo no lo acepta. El espiritismo te plantea que tú puedes continuar evolucionando y podrías estancarte en tu desarrollo evolutivo en cierta forma, que no des grandes pasos, pero no vas a ir hacia atrás en la cadena evolutiva del ser humano. Ya llegaste a ese nivel, te podrías estancar ahí por un tiempo si no haces obra, trabajo, esfuerzo para adelantar, pero no vas a volver a un animal. Así que la idea de la vuelta hacia atrás no está presente en el espiritismo. Es importante eso, porque muchas personas cuando oyen de la terapia palingenésica o terapia de vidas pasadas, pues piensan de que si una persona pudo haber ido hacia animal, y es que tienen ideas que confunden los planteamientos filosóficos de las ideas religiosas antiguas y del espiritismo. Hay una continuidad en el pensamiento, pero usted no vuelve hacia atrás. Las ideas del espiritismo son desde ese punto de vista más avanzadas e incorporan elementos de la ciencia, como por ejemplo el proceso evolutivo del ser humano. Y si el ser humano tiene unos parecidos, tiene unas relaciones con su proceso evolutivo en la Tierra, pero no vas a volver a ser un dinosaurio, para tomar un ejemplo. No vas a volver atrás a ser un dinosaurio o a ser un animal o un microorganismo, una amiba o un paramecio. Porque la evolución, como implica la palabra, es adelante, es progresiva, aunque puede tener saltos y bajas y estancamientos por un momento, pero es eventualmente progresiva, aunque tú te puedas retardar un tiempo. Y quiero que eso se clarifique para que entiendan una idea más clara de la teoría palingenésica, la teoría reencarnacionista, y que vean las diferencias que existen entre los postulados espiritistas en la filosofía y los postulados con el hinduismo, el budismo y otras escuelas filosóficas como la teosofía, que también estuvo presente y que jugó un papel importante antes de que estuviera el espiritismo en pie. Y aún todavía la teosofía
continúa como una escuela de pensamiento y tiene sus escuelas y tiene sus adeptos y tiene su movimiento alrededor del mundo. Y ha dado ilustres hombres y mujeres en ese campo. Pero el espiritismo se distancia de los planteamientos filosóficos en algunos puntos fundamentales, entre ellos el de la evolución continua y no el retorno a formas primitivas, digamos así, animales. ¿Está eso claro? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, compañeros Julio y la profesora Carmen. Si no lo hay, pues podemos seguir, o alguna pregunta o algún dato o alguna cuestión que esté presentándose. Hasta ahora no hay No hay ninguna. preguntas. Muy bien, pero debe ser que todo eso se ha entendido muy bien. Estoy asumiendo eso. Así que seguimos con el concepto de, bueno, la hipnosis es la técnica que hoy día se prefiere para lograr el trance. Pero dije, y esto es importante, y lo vuelvo a repetir por su importancia, el trance no tiene que ser hipnótico. Hay personas que entran en trance momentáneamente sin una hipnosis dirigida. También puede entrar en un estado meditativo profundo y la persona tener experiencias que pueda atribuirle a una vida pasada. O sea que eso también es un aspecto que es importante que la gente reconozca, que las llamadas vidas pasadas pues se pueden ver a través de distintas modalidades. Así que una meditación profunda puede llevar a que una persona entre en ese trance particular y vea experiencias de su vida pasada. Así que una persona que no sepa hipnosis podría ir utilizando técnicas meditativas, técnicas de meditación, para ir aprendiendo a relajarse y entrando en estados de trance, porque los estados de trance son iguales, ya sea que ustedes lo hagan por hipnosis, con sugestiones, o simplemente con estados, con formas de respiración particular que lo vayan relajando el cuerpo y le vayan relajando la mente. Lo que a usted le interesa es ir relajando la mente y el cuerpo. Y si eso se da en esas etapas, por ejemplo, cuando usted está tomando el sueño, que hay un estado de relajación de su cuerpo y de la mente, y su mente está tranquila, y usted tiene esas vivencias, esas expresiones, pues puede lograr también. No tiene que ser una persona que lo entre a usted en un trance y lo lleve. Eso es lo que se llama una inducción hipnótica, a un trance, a un estado de trance. Pues una meditación logra ese estado también. Y usted lo puede hacer y lograr unas experiencias que a usted le ayudan. Y ahí usted tiene el control. De hecho, hay personas que le temen hacer una inducción hipnótica o ir a un hipnólogo porque temen que va a estar el hipnólogo en control de su vida o de su mente. Eso yo lo oigo cada rato cuando llegan las personas por primera vez digamos, a mi oficina o en INESI cuando damos conferencias sobre este tema. Oiga, y eso, yo tengo temor porque pienso que pueden controlar mi mente. Y es otra persona que me está controlando mi mente. Y yo no quiero que ni nadie me controle. Así que no me... Bueno, yo les he dicho a ustedes que yo tengo un peluquero, que es el que me recorta, y yo lo miro a los ojos así y me cambia la mirada rápidamente. Me la cambia y se esconde. Porque él sabe que yo soy hipnólogo y cree que cuando yo lo miro así, lo hago así para no ver, él rápidamente me cambia la cara. Y yo a veces lo molesto un poco y me río después cuando él me cambia rápido. Y yo, no me mires, me dice, no me mires. Y cree que yo lo voy a dominar, le voy a hacer. Y esa es una idea que está en muchas personas. De hecho, hoy tuve una paciente por primera vez. En el paciente que entró a la cita de las 10 de la mañana. Y ella, pues estaba temerosa
pensaba que iba a entrar en un estado y que iba a perder ella la voluntad y el control de sí misma. Y lo puso por escrito porque yo les doy un formulario para que llenen las ideas que tiene sobre el trance y sobre la hipnosis. Y marcó la marcó, Y tuve que dedicarle un tiempo a hablar con ella, porque si yo no indago ese tema de cuáles son las ideas que tiene la persona sobre la hipnosis, pues la persona va a estar ahí y no hay quien la haga entrar en trance. Porque dice, este me está controlando, mira cómo me hace así, como mueve las manos y mueve, si muevo alguna cosa, un objeto, mira cómo me quiere controlar, mira, me está tratando de controlar mi mente. Y entonces dicen, no, yo no pude entrar en trance. Dice peor, no me pudo hipnotizar, yo soy un ser fuerte. Pero ¿cómo voy a poder, si ya la persona está haciendo control y ejerciendo un control para que yo no la hipnotice porque tiene temor? Porque todo el mundo es hipnotizable en cierto grado, aunque sea un nivel leve. Y después con la práctica puede ir profundizando. Pero si ya tú empiezas que el hipnólogo le va a controlar la mente, pues entonces ya va a estar bloqueada desde un principio. Y como dicen por ahí, no hay Dios que la haga entender. No hay Dios que la haga entender. Así que y este fue mi caso hoy, la paciente que vino hoy, una mujer. Y fue muy interesante. Y yo tengo unas preguntas que yo le hago para que conteste si está de acuerdo o no está de acuerdo y por qué. Y entonces ahí yo voy en la entrevista discutiendo con la persona las distintas ideas que tiene sobre la hipnosis. Y esa es bien frecuente, el temor al control. Pues yo me inventé esto. Bueno, pues vamos a hacerte, yo te enseño a ti cómo meditar, cómo entrar en un trance, y tú lo haces y tú mismo practicas para que veas que ella tiene el control siempre. La persona siempre tiene el control porque la persona no pierde la conciencia. La persona no pierde la conciencia. La persona sigue las sugestiones que uno le da y solamente aquellas que uno le da, aquellas que no quiere seguir las instrucciones, pues no las sigue. No las sigue. Y claro, eso puede tener algunos bloqueos dependiendo de cuáles aquellas prácticas que debe hacer y que no hace porque tiene temor. Y de ahí la importancia de que uno actúe con la persona en una secuencia. No es decir, aquí yo estoy, que soy el gran hipnotizador y ¡fua! Eso pasa, pero después que la persona tiene cierto entendimiento, y hay algunas personas que por naturaleza con facilidad entran a un trance rapidito. Pues son personas que no tienen o muchos temores o que tienen una facilidad de moverse en esa escala mental eléctrica, que es una eléctrica realmente por las ondas eléctricas del cerebro y que fácilmente pueden cambiar de un nivel a otro. Como cuando un radio usted le da y se mueve fácilmente de una estación a otra y entra a una frecuencia distinta. Hay personas que tienen esa capacidad y lo hacen sencillamente. Según hay mediums que entran fácilmente en trance y hay otras que están toda la vida tratando y siempre se les hace difícil y están toda la vida en una escuela espírita o en un grupo espírita y saben que están recibiendo las vibraciones o que reciben la frecuencia, pero nunca entran en trance. Y a veces es temor lo que está detrás. Y a veces es que hay dificultad natural en la persona cambiar de frecuencia de una a otra. Hay otras personas que con suma facilidad entran. De ahí que el conocimiento de los instructores, de los maestros en los grupos es de suma importancia. Pero ha pasado también que muchos maestros no preparan los discípulos. Y en algunas escuelas ha habido personas que sabían de hipnosis y sabían magnetizar, pero no enseñaron nunca a discípulos porque se querían quedar con su conocimiento ellos. No, yo soy el magnetizador y yo soy el que hipnotizo y yo soy el que entro en trance o el que quito los espíritus y nunca ayuda a que otras personas aprendan las técnicas. Entonces se va perdiendo la capacidad de las personas a lo largo del tiempo porque esa persona nunca enseñó a nadie. Hay algunas cátedras y grupos
Y lo digo yo porque yo vivo en las cátedras y me crié en las cátedras y participo en las cátedras. Que el libro Magnetismo en su origen se estudia y se lee, pero nada más, no se hace en práctica. Es como si tú fueras a estudiar para cirujano de los ojos y vas y siempre ves al cirujano, pero nunca te dan a que tú hagas la cirugía. Pues, pues nunca aprendes porque el aprendizaje se va a pulir con la práctica, con la experiencia. Hay que algunos errores se van a hacer, bueno, a veces se usan técnicas para que tú no cometas errores y se usan animales y otras personas y a veces que algunos animales sufren las consecuencias del aprendizaje de algunos, pero alguien tiene que ir aprendiendo o se usan tejidos de cadáveres o cadáveres para practicar. ¿Qué es lo que vas a hacer para que tú tomes? Pero si también le tienes miedo a los cadáveres y no los quieres tocar porque te da temor o te da asco, pues nunca vas a aprender. Así que, y ese es un problema. Y que a veces no se ha afrontado adecuadamente en los grupos espíritas y en los maestros de los grupos que no preparan personas para continuar con ese desarrollo. Y las escuelas luego se quedan sin el personal porque no se forman. Y esa es una situación que hay que afrontar, que hay que atender. Y lo digo con mucho amor porque yo tuve que aprender hipnosis fuera. De hecho, fue en México que yo aprendí hipnosis. A México me fui a Monterrey y a Ciudad de México con el Instituto Erickson de Ciudad de México. Y a Cuba. A esos 3 países le debo yo el aprendizaje. Pero tuve que montarme en un avión y ir a esos países a estudiar porque tenían los maestros y las escuelas para aprender. Y las escuelas espíritas tenían manuales y tenían personas que sabían, pero no se continuó el aprendizaje preparando personas. Y el libro de Magnetismo en su origen, pues se lee todavía y se estudia, pero nadie más hace nada más. Muy poco, o muy poco, o muy poco. Y ahí yo entiendo que hay un problema. Yo porque yo me eduqué en una escuela, la escuela Emilio Castelar de Camuy. Ahí me eduqué y todavía soy miembro de esa cátedra. Dirijo el Ministerio de Salud, Higiene y Facultativo. Soy el director de ese equipo de trabajo. Pero allí nunca se dio una hipnosis porque nunca se practicó. Había una persona que vino de fuera que lo hacía, pero vino de fuera, no se educó en la escuela. Cuando desencarnó, se acabó la hipnosis y se acabó el magnetismo. Eso es cierto y yo lo siento. Ahora, por lo menos en hipnosis, pues yo me formé en INES y en INES se enseña hipnosis de todos los grados. Y se hace práctica. Ahora no lo podemos hacer porque estamos a través de la internet, pero lo van a estudiar y lo pueden estudiar. Y cuando tengamos los cursos en vivo en la cátedra, pues se hacen las prácticas y así mismo y se hacen los ejercicios. Y eso es importante. ¿Alguna pregunta? Los compañeros Julio, compañera Carmen, profesora. No, no hay pregunta, solamente un comentario de Chayo. De Chayo, ¿cuál es el comentario? Que es muy cierto lo que dice el hermano Víctor. Ajá. En las escuelas nos dicen que hay que tener mucho cuidado e implementan el miedo en los estudiantes. Esa es la experiencia, Chayo, de ustedes allá. ¿Puedes hablar sobre eso? Sí, sí, hermano, es lo que nos sucede mucho desde que yo recuerdo que comencé a ir a la cátedra aquí en San Antonio. Siempre era hay que tener mucho cuidado, con eso no se juega y bla, bla, bla. Pero yo tenía la facultad de muy joven, pero yo quería saber, pues, cómo alimentar eso. ¿Qué herramientas necesito para mejorarlo? ¿Cómo, verdad? Y aunque leía el libro, pero el libro, como dices, sí es cierto, lees el libro, pero tienes que hacer la práctica.
Y yo, en realidad, creo que he aprendido mucho aquí con ustedes en estas clases porque cambio todas mis citas para estar aquí para la clase, porque siempre me llevo algo, pero eso del miedo, yo no tengo miedo, pero necesito ayuda. Claro. Ahora, lo que decían antes de que eso es verdad, que era una herramienta que hay que saberla usar y que hay que tener cuidado, eso es cierto. Pero no es que no lo aprendas y que a veces no cometas errores. Lo más que se puede quedar una persona es dormida. Y que se duerma y que te ronca y te duermas. Pues lo despiertas, a menos que digas algo impropio. Si le dices algo impropio, pues puede que le afectes a la persona, pero después te excusas. Y si sigues las instrucciones, poco a poco vas perdiendo el temor y vas corrigiendo, porque ya los manuales están hechos. Personas han establecido los manuales poco a poco. Y yo estoy seguro que si Trincado hubiera podido hacer más ediciones del libro El magnetismo en su origen, hizo 5, es el libro que más ediciones ha hecho. Porque muchos de los libros él los editaba y los volvía y los revisaba y decía edición revisada. Y del magnetismo en su origen empezó en el año 1916 y la última la hizo en el 1935, el mismo año cuando desencarna. Y yo pienso que él le daba tanta importancia al magnetismo que él, si hubiera seguido encarnado, más ediciones hubiera hecho de ese libro, revisándola a la luz de las experiencias y a la luz de los nuevos conocimientos que había, porque él se mantenía al día estudiando esos fenómenos y esas prácticas, y él lo hacía. Pero lo hacía en Argentina y él no visitaba todas las escuelas. Las escuelas tenían que buscar los mecanismos para, con cierta práctica y el desarrollo y la aptitud de algunas personas que se podía identificar y que estuvieran dispuestos pues, a que practicaran para poder desarrollar los cuadros que necesitábamos para poder ayudar en el desarrollo de los mediums. Así que eso es importante. Y poder atender personas que venían con algunas dificultades y que necesitaban ayuda terapéutica, ayuda de sanación. Bueno, llegó algunos momentos, ha llegado algunos momentos que nadie quiere hacer sanación ni escuchar nada, porque no tienen las destrezas para hacerlo. Pero eso es un punto. Así que estos cursos que yo he ido organizando poco a poco tienen el fin de ir despertando el interés en algunas personas para ir desarrollando las competencias, ir desarrollando las capacidades para ver si otras personas pues se animan a decir y que si tienen, hoy tenemos la ventaja que hay universidades y hay centros de estudios donde también proveen los sitios. Y si hay una persona en la escuela espírita que tiene unas capacidades y interesa, pues yo pienso que a veces se puede estimular a que esa persona vaya a un centro donde se estudie la hipnosis y las prácticas, analizando las cualidades de esas personas que están en esos centros de estudio y cómo usan la hipnosis y cómo usan el magnetismo para adaptarlos a las prácticas de los otros en las escuelas y siguiendo la ética, la moral y las pautas que establece la escuela. Así que eso en términos de cómo ir adaptando este material a las prácticas de las personas, pero las personas también como individuos lo pueden ir usando. Porque el maestro también lo hablaba del papel que juega el hogar, la familia, para ir integrando muchas de estas prácticas para uno mismo o para los miembros del núcleo familiar. Seguimos. Así que en esto, un problema que existe es también el poder investigar las experiencias. Ustedes saben que el espiritismo tiene una rama que es la rama científica. Y la rama científica, pues, provee para investigar fenómenos.
Y a veces, pues la investigación es importante porque es la que nos da la convicción de que algo funcionó y de que algo está correcto. Eso es difícil a veces en la terapia hipnótica. ¿Por qué? Porque digamos que si yo entro en un trance, por la modalidad que sea, por meditación, por inducción hipnótica de una persona, un maestro preparado, por autoinducción, por las técnicas que sean, porque pueden ser distintas técnicas, y ya lo hemos visto. Usted sabe una experiencia suya donde surgen datos e información de usted, que usted entiende que aplica a usted. La pregunta es, ¿y eso yo puedo confiar en esa información? ¿No será el detractor o será que hemos sido engañados? Bueno, eso es una posibilidad también. Y entonces, ¿cómo? Y también, y claro, uno quisiera tener la certeza, la seguridad de que la información que se está obteniendo de una vida pasada mía, pues sea validada, sea correcta, me aplique a mí y sea yo la persona. Hoy día, pues hay formas de hacer eso y hay centros de investigación que se dedican a eso. Y yo pienso que una escuela espírita que no tenga los medios, a veces económicos, puede someter su caso a uno de estos centros de investigación que existen hoy en muchos países, donde esas personas tienen los recursos económicos, tienen el personal adiestrado para ayudarle a usted en una investigación, si usted le interesa corroborar si esa personalidad que surge en la regresión hipnótica, esos datos que se ofrecen son válidos. Claro. Por ejemplo, este es un caso de un programa de investigación. ¿Lo ven el libro? ¿Lo ven? Este es un libro de un centro de investigación en Estados Unidos, en una escuela de medicina, de psiquiatría, donde tienen un programa de casos para estudiar los casos. Es un programa que inició un doctor ahí, Ian Stevenson, que ya desencarnó, pero que el equipo de gente que hace las investigaciones sigue haciendo investigaciones de casos. Este es uno en el área de Washington, en Estados Unidos. Pero en Arizona hay uno cerca de la sede de Santiago, de allá de San Antonio, en la Universidad de Arizona, en Tucson, en los programas del Dr. Schwartz. O sea, ahí son programas que están en universidades cerca. En Virginia está la Universidad de Virginia, otro centro donde hacen investigaciones de estos temas. Estoy seguro que en México, posiblemente en alguno de los institutos de investigación del Instituto Erickson de Ciudad de México, posiblemente hay algún centro de investigación que se dedica a hacer. Así que si una escuela espírita busca ayuda y se relaciona con algunos de esos centros de investigación, puede buscar recursos para que una de esas sesiones les ayuden para indagar la información y poder que sea información que se pueda investigar, como por ejemplo información sobre el lugar donde nació, datos de dónde vivió, los años, el nombre completo de la persona. Y ya hoy día todos los países hoy tienen centros demográficos para con información de las personas. Hay una película bella de la que me han recomendado y que la gente vio los otros días aquí. Creo que fue, no recuerdo ahora el título, Carmen, ayúdame. O quizás fue la película que recomendó, creo, Joaquín, nuestros hijos, sobre nuestros hijos pasados. Los hijos del ayer. Los hijos del ayer. Los hijos del ayer. Pues eso fue una investigación que hicieron las mismas personas con los datos que ella recibía. Y encontraron todo, y encontraron hasta la familia que pertenecía a ella, porque todavía quedaban descendientes de esa familia. Vean la película otra vez en su casa con calma, Los hijos del ayer, para que ustedes vean cómo esa película ilustra cosas de investigaciones sencillas que se pueden hacer en una cátedra, en una escuela, en un grupo, aunque no cuente con muchos recursos. Pero que si se une a un centro de investigación, que en muchas de las ciudades de los países importantes, y estoy casi seguro que en México debe haber algunos,
Y lo mismo es posible en San Antonio, porque el centro principal de los institutos Harrison se encuentra en Arizona. Y esos son sitios cercanos que uno puede hasta visitar. Así que esto es un caso para fomentar la investigación, porque decimos que el espiritismo es ciencia y la ciencia requiere investigación, es filosofía, pero no hemos quedado en el plano filosófico. En el plano filosófico, no la parte científica. Y ese es un aspecto que podría ayudar a algunas personas que estén interesadas en ese campo. Oye, a veces muchachos jóvenes que tienen interés en estudiar la psicología podrían optar por especializarse en el campo de los estudios de vidas pasadas, usando la hipnosis regresiva como método de estudio. Y podría eso ser útil, sí, porque algunos ya están muy mayores y quizás no pueden entrar otra vez o irse a estudiar para empezar. Pero a veces jóvenes que están, nuestros hijos, nuestros sobrinos y otras personas que están en la escuela, se pueden encauzar y dirigir para que cojan una carrera dentro de esas áreas y puedan desarrollar personas que amplíen esas necesidades. Los dejo aquí para seguir entonces hacia adelante. Así que la regresión hipnótica, hay distintos métodos. No es solamente la cuestión del péndulo o la voz. Hay formas distintas que pueden usarse hoy día para inducir los trances. La respiración es una forma. El masaje, personas que sean masajistas, pueden estimular el cuerpo mientras se masaja y le van dando instrucciones a la persona. Nancy Freire trata eso, quizás podría ser útil para ti. El usar con las técnicas y el conocimiento que tú tienes del masaje, integrando con las sugestiones para buscar las raíces de una condición que traiga una persona. Y quizás entonces buscar detalles, información para con sugestiones hipnóticas, que en INESIP las estudiamos y las hemos visto cómo se hacen, cómo se construyen las sugestiones. Y hay manuales que usted puede conseguir, porque el capítulo que tiene dedicado en el magnetismo en su origen es quizás muy corto, no es suficiente. Pero hay manuales ya de textos preparados en universidades, en los cursos donde se enseña formación en hipnosis clínica, hipnoterapia, pues ahí hay capítulos completos de cómo preparar las sugestiones. En INESIP lo hacemos en las clases, damos una completa sobre las sugestiones. Y continuamente cuando damos las demostraciones lo hacemos. Así que usted puede practicar hacer sugestiones y mientras masaja va dándolos. Porque el masaje ayuda a las personas a entrar en un estado de relajación bien profundo. Y lo que usted necesita es que la persona entre en un proceso de relajación bien profundo. Y se relaje a tal grado que usted le pueda hablar y que esa persona pueda responder bajo ese estado de relajación profundo. Claro, este es un método de los antiguos, el péndulo, con un reloj moviéndolo frente a los ojos para relajar a la persona. Y es un método que funciona, pero funciona con algunas personas. No todas las personas responden a ese método. Hay que conocer distintos métodos para inducir, preparar a la persona para que vaya entrando en ese trance magnífico que le permita ver elementos de su vida, de la condición que tiene, cuáles fueron las raíces. El doctor Weiss, que ustedes muchos han leído el libro, muchas vidas, muchos maestros, muchos sabios, él simplemente, después que relajaba a la persona, le decía, ve a la raíz del problema. Esa frase tan sencilla, ve a la raíz del problema. Y la persona empezó a hablar. Ve a la raíz del problema. Esa es una sugestión sencilla, directa, clara, que se puede practicar. Y claro, quiero decirle algo. Bueno, si yo me encuentro con la raíz del problema que yo era un asesino, no te preocupes. Posiblemente, si tu mente inconsciente
sabe que te puede crear, te bloquea y no te lo deja saber. O sea que tienes tus propios seguros, la mente tiene tus propios seguros para protegerte. Por eso es que usted no se recuerda fácilmente de las cosas de las vidas pasadas. Lo que tú te permite la mente que tú conozcas son elementos que los puedes manejar. Porque tienes un seguro en la mente que te protege. Te protege. Y no te va a dar una información que tú no puedas digerir, que tú no puedas manejar adecuadamente. Acuérdate que vivimos aquí, y esto es lo importante en el campo del espiritismo, que nosotros vinimos aquí a evolucionar. Y vamos a estar evolutivamente. Y nos podemos quedar estancaditos, lo dije al principio un tiempo, y quizás eso no está para resolverse en esta vida. Aquí está para resolver las cosas que puedes resolver. Y cuando viniste aquí, puedes resolver muchos de esos problemas por el amor. Por el amor. Y tu mente te va a proteger. Tu propio ser te va a proteger de no revelarte algo que te pueda causar un trauma a un nivel tal que tú no puedas seguir adelante en tu proceso evolutivo. Así que tienes un seguro en tu mente, en tu ser que te protege. ¿Está eso claro? Claro, no vayan una persona que venga a la escuela o que vaya en este caso a una clínica o al consultorio de una persona, no vaya con cuestiones frívolas. Ay, yo quiero saber si yo era Napoleón o si yo era Aristóteles o si era la Cleopatra. Todo el mundo quiere. No hay tantas Cleopatras en el mundo, solamente pudo haber una y quizás ha encarnado otra más después. Pero no todo el mundo no puede ser Cleopatra, ni la reina de Saba, ni una hada madrina. Así que olvídese de eso. Si vienen a la escuela buscando esas cosas, díganle, no, este no es el sitio. Pero las personas que están allí, que a veces tienen una condición de salud, son cuestiones que son importantes y que usted puede ayudar. Y si usted tiene preparado medios de sanación y personas que son quizás enfermeras, que ya tienen un entrenamiento en salud, esas personas son ideales para que aprendan hipnosis y que aprendan las técnicas de sanación y que se estimule. Por eso es que en UNESIP hay un curso de sanación para que haya viendo algunas personas que vayan despertando el interés. ¿Está eso claro? Preguntas. Voy a buscar algo, se me quedó. Preguntas. Julio, algunas preguntas. Carmen, ¿está por ahí? Ahora No, ninguna. no hay ninguna, Víctor, no hay ninguna. No hay ninguna. Ay, se me olvidó traer el agua y tenerla aquí cerca. Voy a buscar un poquito de agua. Estamos, seguimos. Preguntas, algún otro comentario, alguna pregunta, hágame alguna pregunta sobre esto, Chayo, alguna cosa, Ramón Leal. Allá subo, mamita. No, ninguna pregunta. Por ahorita ninguna pregunta. Está claro lo que he dicho, se ha entendido bien. Se entiende muy bien. Me gusta mucho la explicación que estás dando. Y todo esto con esto de masaje, porque tenemos una compañera de trabajo que eso es lo que hace para el teatro. Y yo la he invitado a cosas así en la escuela, a que venga a funciones y cuando tenemos fiesta. Una vez sí me llamaron la atención en eso, porque era masaje, porque iba a estar haciendo masaje y que hay que tener mucho cuidado, otra vez con el cuidado, por el rollo de que volteándose un poco al espiritualismo. Pero no había cuidado. Pero hay que cuidar, claro, pero las personas se educan poco a poco. Claro. Van a llegar personas que tienen algunas ideas religiosas. Ahí sí vienen continuamente personas que tienen ideas religiosas. Pero vienen a veces buscando ayuda y después se integran a los estudios. Pero es que nosotros estamos para ampliar. No van a llegar ya todos con filosofía y filósofos del espiritismo. Es para educar a la gente.
¿No crees? Es para educar. Si es todo para los filósofos, pues ya los filósofos saben la filosofía, que se entretengan ellos hablando filosofía. Es para traer gente que venga y que tiene unas necesidades y que no las consigue en la iglesia o no las consigue en otro lado, o ya están cansados de las iglesias, o de los brujos, o de los espiritualistas. Y nosotros podemos ofrecer una alternativa laica. No tenemos que ser antirreligiosos, porque entonces las personas pues no se acercan. Algunos decían, hay que ser antirreligioso y decirle rápidamente que el Cristo hay que votarlo o que el Buda hay que votarlo por allá. Yo no tengo derecho a hacerle eso a una persona. La persona tiene el derecho a creer unas cosas. Yo tengo derecho a ayudarlo, a ver cómo yo le puedo ayudar para adelantar, para mejorar su dolor. ¿O acaso yo no ayudo a otra persona que me encuentro en la calle y que se ha caído? Le pregunto yo si es cristiano, si es budista o si es ateo. Yo voy y le doy la mano, levántese. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cierto? Es así. Pues si viene a la escuela, yo lo invito. Ay, aquí esto se estudia esto y se estudia aquí de esta forma y se le explica. Y ellos van a entender, la gente, hay personas que son dogmáticas, son fundamentalistas y no van a entender. Pero en el grupo de iglesia vienen personas de distintas ideas que van a estudiar y vienen a estudiar. Lo que se respeta es el respeto a las ideas. Que tú no ofendas a las personas o que las personas no se sientan ofendidas. Que tú le hables con palabras irrespetuosas o que tú las trates mal. Eso es lo que es impropio de las escuelas o en los grupos. Porque entonces te van a salir con una risotada o con una irresponsabilidad o con alguna frase también irrespetuosa. Pero si tú le llamas la atención con seriedad y con respeto, la persona va a ser respetuosa. Bueno, seguimos. Así que hay algunos riesgos aquí en la segunda que dice su uso fuera del contexto terapéutico apropiado puede tener riesgos innecesarios o hasta impredecibles. Es cierto, hay algunas cosas que pueden haber riesgos. Uno, por ejemplo, cuando está haciendo dando instrucciones para la hipnosis o para conocer el problema, debe guiar a que sea la persona a la que dé. No es decirle, usted ha matado a alguien. En la otra existencia busque a ver. Eso es impropio. Porque puede que el Buda haya matado a alguien. Si nosotros nos hemos comido uno con otro. Quizás Chayo, uno. Quizás Ramón. Uno quizás ha matado a alguien en alguna encarnación. Así que lo tenemos, pero quizás ya sea suceso sano, porque en otras evoluciones, en otras encarnaciones, pues ya tú eso lo saldaste. Deja que salga aquello que el ser trae y que surge del inconsciente. No le digas tú qué es lo que tiene que ir a buscar. De ahí que la instrucción que da el doctor Weiss pregunta, ¿dónde está la raíz de este problema? ¿Cuál es? Esa es una pregunta sencilla. Una pregunta, Nancy, que cuando tú estás dando masaje, ese dolor, ¿cuál es la raíz? A ver si te llega a tu mente y tu mente inconsciente te dice cuál es la raíz del problema. Eso es una forma sencilla de indagar. Cuando das ese masaje, cuando estás haciendo la inducción y ya la persona tiene una inducción profunda, vamos a ver ese problema que tú tienes que está siempre indigesta. ¿Cuál es el origen de ese problema? Vamos a ver qué te dice tu inconsciente, tu ser. Bueno, quizás es de esta vida y ahí corresponde al médico actual y vas al médico. Si tiene otro origen porque los médicos buscan y no lo encuentran, pues posiblemente el inconsciente, si es de otra vida, te lo pueda traer. Ese es un problema de esto otro, porque por X o Y o Z razón. Hay personas sensibles que llegan solas. Tú le das el masaje. Hay personas que son muy sensibles y tú con darle el masaje, ellas solas llegan a la conclusión de qué les pasa. Pero es porque ellas tienen un grado de sensibilidad. Claro.
Correcto. Y como tú dices, el masaje al relajarlos les ayuda a abrir su campo de percepción. Y muchas veces ellos cuentan cosas. Y es interesante las cosas que ellos deducen. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Nancy, trabajando en la clínica en la que tú trabajas? ¿Cuánto tiempo ya tienes de experiencia? 14 años. 14 años de experiencia. Ujú. O sea que eso es un caudal de conocimiento y que uno puede ayudar con técnicas sencillas, las manos. Sí. Sí. Víctor, con Eso- permiso. Ajá. Se encuentra con nosotros Juan Maldonado también, que es un terapista de Sí, masaje de sí. muchos años de experiencia, que tal vez podría compartir sobre este tema con... Bueno, yo estoy abriendo y pregunto para que las gentes llamen. Sabía que tenía a Chayo, aunque Chayo no practica la salud, pero sabía que tenía a Nancy Freires, pero no sabía que tenía a Juan Maldonado. Así que Juan Maldonado puede venir con sus... Él es un miembro de INESIP ya de hace muchos años y nos ha ofrecido, por ejemplo, algunas clases y talleres de algunas de las técnicas que... En términos de tu experiencia, Juan, hablando de cómo a veces se desencadena mientras tú usas técnicas principalmente de masaje, aunque usas otras más, ¿podrías tú dar algún ejemplo donde hayan salido a reducir cuestiones que reflejan situaciones que nacieron o que se originan en vidas pasadas y que tú puedas tener esa convicción que sí, esto se dio así y cómo lo manejaste y cuáles han sido los resultados? ¿Podrías tú hablar? Sí, Víctor. De hecho, la primera que viene, buenas noches a ti y a todos los compañeros y hermanos que están y hermanas que están escuchando esta clase. Lo primero que me vino a la mente fue un momento donde yo estaba recibiendo masaje con estábamos intercambiando masaje, 3 clases de masaje, había 2 personas trabajando conmigo de la misma forma que yo formé parte del grupo para ayudar a otra persona que estuviera. Y en un momento donde yo estaba en la camilla, me vino, fue una imagen, ¿no? Y vino una frase y fue en inglés. Fue lo más interesante porque yo soy derecho en esta vida, pero lo que yo sentía era que mi mano izquierda se estaba levantando y que mi mano izquierda estaba cogiendo una especie de lanza y que yo le estaba diciendo a alguien y le dije a alguien en inglés que sacaran esos ídolos del templo que no iban a estar de pies jamás. Take these idols from the temple, they shall stand no more. Y sorprendido estaba yo porque no había habido nada previo en los minutos previos que me hubiera llevado a ese momento, sino simplemente fue un instante donde se manifestó esa experiencia y se sintió muy real y muy física. La forma en que salió, la pronunciación, la fuerza con que salió el mensaje y lo que me chocó también fue lo izquierdo de mi persona en ese momento, sabiendo yo que soy derecho en esta encarnación. Así que lo primero que me vino a la mente ahora cuando me pides que relate era algo que tiene que ver conmigo. En otra ocasión, con una persona, y volviendo al punto ese que tú muy bien has podido explicar, y Nancy también, cómo es que el masaje a veces puede traer a la superficie o ayudar a traer a la superficie elementos de nuestra vida que quizá hemos olvidado. Me parece que en un momento, en una clase de Inés, relaté un evento que me pasó con una persona que venía siempre se me quejaba de problemas en el área del abdomen, abdomen, vientre, etcétera. Y entonces en un momento yo estaba dándole un masaje en el abdomen y puse las manos suavemente y lo que me vino a la mente fue la palabra guerra. Y tratando de no dirigir, ¿no?
su experiencia en la sesión, no tratando de insinuarle por qué ruta debía seguir, le pregunto, ¿qué significado tiene para ti la palabra guerra? Y esta persona me dijo, bueno, yo fui soldado, yo no sabía eso, en la entrevista previa eso no había salido. Yo fui soldado y estuve en Vietnam y yo guiaba camiones y en una ocasión yo iba guiando un camión por una carretera, pisó una mina, el camión salió volando por los aires y cayó al revés, con las gomas hacia arriba. Y yo pues me salvé de milagro y salí por la cabina y muy bien. Y la otra experiencia que me relató fue que él iba guiando su camión y vio un helicóptero estrellarse, detuvo el camión, se bajó de él y se dirigió hacia el helicóptero. Y uno de los oficiales le dijo, no vayas para allá, esa gente ya está muerto. Y el oficial se lo dijo en inglés, ¿no? Y él, que no hablaba inglés muy bien, le dijo, oye, yo lo que le dije fue que yo era soldado y que los soldados venimos aquí para morir, así que yo voy a ver que si hay alguien con vida allí. Y fue al helicóptero, no encontró a nadie con vida, pero lo sacó todos los cadáveres, había 4 cadáveres, y me dice, yo lo único que pensé fue que por lo menos hubo 4 familias que sabían, que podían decir que tuvieron a sus seres queridos que regresaron, aunque hubieran regresado en un ataúd. Él nunca había hecho una conexión entre su dolencia estomacal o esta dolencia y esa experiencia. Pero al yo tener la percepción, ¿no? Al tener esa imagen en mi mente de la palabra guerra y preguntárselo de una manera abierta, ¿no? En lugar de decirle, tú lo que tienes ahí es una guerra, ¿no? Eso me parece que le permitió a él poder hacer la conexión por su cuenta. Así que si se me ocurre alguna otra en algún momento, pues la comparto, pero por lo menos esos dos relatos, honestamente, puedo asegurar que ocurrieron por lo menos en mi práctica. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Y eso es importante que lo haya. Y simplemente, pues, al estar tocando a una persona, dando un masaje, una persona más que es sensible y que los dedos transmiten un magnetismo, usted está transmitiendo un magnetismo y simplemente con el hablar y dar las sugestiones apropiadas, y eso se aprende a hacer con la práctica. Y en eso a veces damos una clase completa sobre cómo preparar las sugestiones hipnóticas para dirigir y que fomentar, propiciar el que surjan ideas en la persona para que la mente te dé la información que tú buscas o que la persona busca para darle entonces atención adecuada. Y esto... Disculpa, es que quería añadir algo más. Me recuerdo que hace mucho tiempo, una de mis primeras experiencias en ESIP fue cuando nos reuníamos en Surcos y tú diste una clase de esto y yo usé las técnicas que tú habías enseñado para trabajar con mi niña que se había dado un golpe bien fuerte en la boca en la escuela y estaba muy, muy hinchada, sus labios estaban muy hinchados, y yo siguiendo, me acuerdo, un manual que tú habías preparado, la llevé a un momento donde al otro día ya pude ir a la escuela y sus labios se habían desinflamado. Así que quería añadir esa nota de las experiencias. O sea, funciona, lo tengo que decir desde el punto de vista de una persona que no se considera un experto en hipnosis, pero puedo decir que gracias a una de las enseñanzas, una de las clases que Víctor dio, una persona que no es un experto en hipnosis pudo lograr que su hija, en este caso mi niña, pues pudiera asistir a la escuela al otro día, y definitivamente su mamá lo sabe y mi niña lo sabe también, que sus labios estaban sumamente inflamados esa noche y al otro día estaban literalmente normales. Así que cierro con eso. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, o Carmen, o alguna otra cuestión que en el chat o en las preguntas o no? Para seguir adelante. No, pero no, también, sí. Seguimos. Melanio está levantando la mano.
Pues dale la oportunidad, porque yo no lo estoy viendo aquí, porque tengo la pantalla aquí. Dale permiso. Melanio, adelante. ¿Me oyen ahora? Sí, ¿Me oyen? sí te oigo. Ok, Te escuchamos. sí. Bueno. No, que es todo lo que señala en el cuerpo de las personas, es que el cuerpo puede hablar. El cuerpo graba muchas experiencias fisiológicas, y también se pueden traer recuerdos del pasado por una sintomatología del cuerpo. Hace que muchas personas que han trabajado estas cosas, pues, pueden captar ciertas experiencias del individuo a través de sintomatología, sensaciones del cuerpo, porque el cuerpo tiene una información que puede ser extraída. Nosotros mismos, si cogemos, tenemos alguna sensación en el cuerpo y ponemos nuestras manos y nos ponemos receptivos y nos preguntamos sobre eso, podemos adquirir información a través de ese proceso. Gracias, Melanio. Okay. Seguimos. Aquí hay una cuestión en esta pantalla. Fíjense que aquí habla de ejecución de procedimientos, 1, 2, en el tercer punto. Advertencias no implican, estas advertencias no implican la exclusión de terapia paligenésica de vidas pasadas del arsenal de herramientas hipnoterapéuticas, no implican la exclusión de técnicas de terapia. O sea, cuando usted está trabajando, usted puede integrar otras técnicas que usted conozca, no es solamente la hipnosis. Y que sepan que el estado hipnótico se puede lograr por muchas formas. Y ya dijimos una, el masaje. Más adelante voy a señalar áreas particulares del cuerpo que con masaje se pueden estimular para inducir un trance. Bueno, y usted lo sabe también, con los niños a veces usted los toca por aquí, por el cuello, y se duermen. Lo importante de la hipnosis es que la persona no entre en el sueño, no se duerma, se mantenga en ese estado como si fuera somnoliento. Y que usted le pueda preguntar, y usted le puede preguntar continuamente cómo te sientes, cómo te va, y la persona te va diciendo, mira a ver, ay, sí, me siento bien, sigue, masaje más aquí. Y puedes entonces masajar en otros sitios. Así que en ese sentido, el cuerpo te va hablando y te va diciendo, y la persona te puede contestar, como bien dice Melanio. Así que en ese sentido es importante que usted integre esas otras técnicas, y el masaje es importante. De aquí que hay una cuestión, en este punto, en el segundo punto, el tercero, ejecución de procedimientos que no hayan sido validados en la práctica o contrarios a la responsabilidad ética. Cuando usted está empezando, use procedimientos que ya estén en los manuales y que haya instrucciones y que se hayan puesto a prueba. Porque eso le da confianza a usted. Si usted quiere aprender, pues use aquello que ya se ha practicado por otros y que se han validado esas formas de hacer algo. No se lance a hacer cosas de momento si usted no tiene mucha experiencia, porque puede que no le salga tan bien y entonces eso usted se sienta mal porque la experiencia fue negativa. Así que mi consejo es, y esto es una cuestión ética, usted no va a hacer una cosa que usted no se sienta preparado para hacer. Pero tampoco se va a limitar a hacer algo que usted entiende que no va a tener ningún tipo de... Porque usted masajando, por ejemplo, a veces una persona tiene tinnitus y a veces con un leve masaje en el área del frente aquí de estos músculos puede usted quitarle el tinnitus o el dolor de oídos a una persona. Y simplemente con algunas sugestiones hipnóticas. Con algunas sugestiones hipnóticas. Y eso, el cuerpo responde. Según el cuerpo informa cuestiones que nos pasan, el cuerpo también recibe y responde a las sugestiones. Así es que funciona la hipnosis.
De ahí que es importante que usted aprenda a hacer sugestiones y que busque los manuales, las formas de hacer sugestiones, construir las sugestiones que se van a ayudar para la persona o para usted mismo. Porque aquí estamos fomentando que usted lo aprenda para usted. Y claro, si usted tiene oportunidad porque trabaja y en su campo puede ir integrando algunas de estas formas, las puede integrar. Y o estudia un poco más de esas otras áreas, pues usted desarrolla completamente eso. Bueno, ya hemos visto que la hipnosis tiene un historial y la charla que dimos anterior a esta se centró en esas partes históricas del desarrollo y yo no voy a entrar. Esta nueva corriente que ha surgido en los últimos años, pues viene desde el año 1988, fue como el doctor Brian Weiss que Víctor, hay una pregunta de Ramón. De Ramón Leal. Sí. Déjame terminar esto y luego me lees la pregunta, pero déjame terminar esta idea. Así que él popularizó eso y el libro es un libro que todavía se consigue en muchas librerías y a veces hasta en farmacias que tienen a veces muchos libros. El libro Muchas vidas, muchos maestros. Y ese es un libro interesante que usted puede leer para que se estimule a estudiar otras cosas. Acuérdese que el doctor Weiss no había estudiado la regresión de vidas pasadas, por lo menos eso es lo que él informa. Y que ahí le surgió en un paciente, la paciente que él llamó Catherine, y él trabajó con ella, claro, era un doctor y psiquiatra, y tenía una formación en terapia, no hay duda, y eso le ayudaba. Pero usted también puede aprender a hacer cosas sencillas. Adelante, Julio, con la pregunta de Ramón. Sí, ¿sabrán lo que sucede a su alrededor mientras están en hipnosis? Sí, generalmente sí, las personas saben lo que está ocurriendo, por lo menos algunas de las cosas que están alrededor. La persona no ha perdido la conciencia, eso es un principio importante. Si ha perdido la conciencia, está en un trance tan y tan profundo que llegó a otro nivel eléctrico, de las ondas eléctricas del cerebro. No quiere decir que uno no le pueda ayudar en ese estado, pero usted prefiere... fíjate que la palabra que yo estoy usando, usted prefiere mantenerlo en un estado semiprofundo para que usted le pueda hablar y que le conteste. En un estado profundo también puede contestar. Pero si es muy profundo, posiblemente que entre en estados de rigidez. Hay personas que entran cuando están en un estado de hipnosis. Una de esas etapas es la catalepsia. Y entonces se torna rígido. Y entonces los músculos se tensan y se le dificulta hablar o se le dificulta mover. Y ahí usted sabe que llegó a un nivel cataléptico que se da normalmente cuando profundiza mucho. Así que usted le dice, vamos a aflojar las manos o vamos a aflojar la lengua o aflojar las quijadas para que me puedas contestar. Es saber decir las instrucciones apropiadas en el instante apropiado. Claro. Por eso lo estoy diciendo yo aquí, porque me viene la pregunta, y es una pregunta fantástica del señor Leal de Puebla. Esa pregunta importante. Sí, la persona puede estar consciente de eso, pero es importante que usted también monitoree. Y si usted le toca la mano y la levanta y la encuentra rígida, está en un nivel que se le dificulta, está en catalepsia, pero le puede soltar si le da sugerencias o sugestiones en el término correcto para que se relaje y que suelte las manos y que pueda moverse y que pueda mover las quijadas y que pueda hablar. Y le preguntas, contéstame suavemente. Y la persona sale de ese estado y puede hablar. Pero si usted no reconoce que ese es un estado normal, la catalepsia, pero también el estado otro de sonambulismo, que la persona puede entrar en estado sonambúlico, y eso a veces le pasa hasta a los niños en el hogar, los niños chicos y algunos adultos que entran en el estado de sonambulismo y se levantan de la cama y salen y caminan y van a la nevera y beben agua, beben café, hacen hasta café o comen algo. Y después se acuestan y siguen durmiendo. Y estaban en estado sonámbulo. Y usted le puede preguntar y hablar. Así que en el estado sonámbulo, en una cama,
bajo masaje, puede entrar en ese estado y la persona puede hablar. Puede hablar y contestar las preguntas que usted le haga. Esto es ético. Ético si usted hace las preguntas apropiadas. Usted no va a hacer preguntas para indagar chisme de la vida personal de esa persona. Eso es inapropiado. No es ético. Ni desde el punto de vista profesional, sea usted masajista, sea usted hipnoterapista, y más aún si es espiritista y dice que es espiritista y se pasa haciendo preguntas y indagando cosas que están fuera de la ética profesional o personal, que no están relacionadas con la problemática que usted está trabajando o que la persona necesita la ayuda. Y debe usted hacer esas experiencias generalmente acompañado de otras personas para que no haya duda. ¿Estamos? ¿Está satisfecho el señor Leal? ¿Seguimos? Manuel, ¿estamos bien? ¿Seguimos? Muy bien. Aquí tenemos entonces, Joaquín, ¿usted iba a decir algo? Bueno, nada más un pequeño... Están oyendo, ¿verdad? Sí, estamos oyendo. Ya que estoy viendo al doctor Brian Weiss, Sí. abrí aquí una página de su libro y yo quería plantear una palabra que me parece es compatible con la lectura que se hace en muchas vidas, muchos sabios, ¿verdad? Y es que él narra que él ya había trabajado con miles de pacientes, miles, por aquí tengo el dato, algo así como, bueno, cuestión de buscarle, pero son miles de pacientes. Y obviamente los llevaba a sus edades de esta encarnación temprana, ¿verdad? Así, bueno, 10 años, 8 años, 5 años, 2 años, etcétera. Y poco a poco, pues él había ensayado la hipnosis justamente para identificar esas cosas, ¿verdad? Que esas fobias que le reportaban sus pacientes. Pero señala que cuando trabaja con esta jovencita de más de 20 años, que en el libro aparece con el seudónimo de Catherine, entonces estoy leyendo, dice, le di instrucciones firmes y claras. Conste, instrucciones firmes y claras. Ahí les va. Vuelve a la época. Fíjense, la palabra, no es lo mismo hablar de raíces, ¿verdad? Que simbólicamente nos quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero aquí dice, vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas. Y cuando ella le responde al psiquiatra, entonces se empieza a contar, veo escalones blancos que conducen a un edificio grande y blanco, con columnas, abierto por el frente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le pregunté qué año era. Entonces ya pasamos de la época, ¿sí?, a ir precisando, ¿y qué año es? Entonces, y su nombre, y dice Aronda, tengo 18 años. Sigue narrando, dice, el año es 1863, antes de nuestra época, ¿no? Antes de nuestra época. Entonces, yo quiero resaltar este asunto de la época, porque entonces empezó a describir todos esos escenarios, usos y costumbres de Egipto.
Así que si eran 1863 antes de nuestra era, pues estamos hablando de prácticamente 3000 años atrás. Entonces, cuando Brian Weiss está redactando su libro para contarnos su experiencia, a él le llama la atención que era la primera vez que aparecía aquí unos parámetros que con sus miles de pacientes nunca se le habían presentado. Entonces, él efectivamente ya había ayudado a recuperarse a muchos pacientes con la hipnosis, pero también no necesitaba ir a hipnosis profunda. Yo digo vamos a decir, una hipnosis intermedia, y salía adelante con sus pacientes, conste, miles. Pero con Catherine fue el primer caso donde se le estaba presentando la reencarnación, tema que definitivamente no tenía conocimiento. Él no se había ocupado de estudiar aquellas cosas, ¿verdad? Que esos temas. Y como ella siguiera y todo el tiempo terminó esa historia y luego pasó a otra existencia y así. Entonces Brian Weiss se tuvo que dirigir su atención pues a esas culturas antiguas. Y él cuenta en este libro que se fue a su querida universidad y a buscar sus cursos de religión. Bueno, ¿qué encontró? Sorpresa, dice, los primeros padres de la iglesia, todos hablaron de la reencarnación, pero ya por ahí del año 300, que nosotros, estudiantes de la escuela, lo identificamos como el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya en los años subsecuentes quedó borrada, totalmente borrada la reencarnación. Bueno, como él fue formado, se formó en todos los protocolos de investigación científica, vamos a decir, los más afinados o refinados o de datos duros, etcétera, etcétera, sigue narrando que finalmente él tuvo que viajar y nada menos que a la India, que nosotros tenemos como cuna de la espiritualidad. Y cuenta que platicó con los grandes maestros, obvio, con los grandes maestros, pues aprendió muchísimas cosas y él se fue convenciendo. Se mueve por Oriente, va a China y encuentra exactamente, vamos a decir, los mismos principios. Bueno, entonces yo quería también destacar que él asegura que en esa regresión profunda, cuando la persona revive la experiencia de muerte que tuvo, por ejemplo, entonces cuando ya regresa, ya despierta y todo eso, prácticamente está curada de ese trauma, de esa fobia y todo. Y me llama la atención que dice, eso ya lo tengo probado. Y declara, paz, todavía no sé cómo se cura. O sea, yo sé que sí se cura, pero todavía no sé cómo o por qué se cura, ¿no? No sé si en esto, Víctor, nos pudieras ayudar si son dos expresiones que sí se justifican, ¿verdad?
Yo con tantos casos tratados sé que la persona supera sus fobias, pero no sé cómo. ¿Cómo ocurre cuál es ese mecanismo, vamos a decir, ¿verdad? De la biología, de la fisiología, que permite ese resultado pues tan provechoso para el paciente, porque todas sus fobias las deja atrás. Tan es así que esa joven de 20 y tantos años, cuando llegó por primera vez a ver al doctor, pues me la imagino así como estaba tan asustada, tenía miedo a muchas cosas, pero cuando termina su tratamiento, que al parecer fueron 18 meses, ¿verdad? 18 meses y 2 sesiones por semana o máximo 3, ella da un giro de 180 grados porque las diferentes fobias de que ella se quejaba, miedo al agua, a la oscuridad y tantas otras cosas, prácticamente quedó curada. Y refiere que esta jovencita que llegó de veras, como decimos, arrastrando la cobija por todas sus enfermedades, al terminar el tratamiento, ella prácticamente es otra persona que en ese momento se ofrece como voluntaria para ayudar al doctor Brian Weiss y dice que recibir a pacientes, esta jovencita, nada más de verlos, ella ya, como ya había vivido esos sufrimientos, bastaba verle la mirada, el rostro, las manos sudorosas, ella ya sabía de casi que estaba pasando por situaciones similares. Entonces se convirtió en una auxiliar suya en su gabinete, en su consultorio. Entonces yo quiero destacar este detalle, la cuestión de vuelve a, ¿cómo dice aquí? Le dije, continúa, ¿recuerdas? Bueno, que volviera a la época, ¿no? Y entonces retrocedió 3000 años. Vamos a hablar de la época. Entonces parece ser que sí las palabras que usa el terapeuta, creo que tiene efectos diferentes, ¿no? Efectos diferentes en los pacientes. Y si es cierto, como él dice, ya tengo probado que se curan de que se curan cuando hay ese reencuentro con ese momento histórico en que desarrolló esa fobia, pero confieso, no sé cómo es que se produce la curación. Así que tengo ese planteamiento, esa interrogante para saber si en estos trabajos, ¿verdad?, de hipnosis terapéutica, ya podemos identificar, ¿verdad?, no solamente la efectividad de la terapia, sí decir, bueno, ¿y cómo ocurre la cura, verdad? Estamos hablando del cuerpo humano, digamos del cuerpo y del alma, ¿no? Nada más eso, Víctor. Muchas gracias. Bueno, aquí el compañero, amigo, Martín Espinosa, para los que no lo conocen, el director de la cátedra número 2 en Ciudad de México. La segunda cátedra que se funda cuando Trincado crea la Escuela Magnética Espiritual de la Comuna Universal. Eso es para los que no lo conocen. Yo creo que hay aquí algunas personas que he visto que están esta noche que no han estado anteriormente, o no los había visto. Contesto brevemente. Ya hoy día se ha avanzado bastante en la técnica regresiva
hipnótica, regresión a vidas pasadas. Y eso es un punto importante. ¿Cómo va a avanzar el conocimiento? Que el amigo, el doctor Brian Weiss, el profesor Brian Weiss, esas técnicas que las desarrolla él porque no las conocía y tuvo que método de cuenta, pues da un método para ver cómo se ayudaba. No estoy diciendo con esto que se conoce exactamente cuál es el mecanismo que se da en orden subconsciente para crear los cambios, pero sí se usa una técnica que se reconfigura y se llama reconfiguración de memoria o reestructuración. Yo esto no lo menciono aquí en esta presentación de hoy, porque esta es una presentación que sí hay una explicación, y es que una vez la persona sabe de un problema, ya tiene un nivel de comprensión. No es lo mismo usted tener un dolor de digamos, como decía el caso que trajo el amigo Juan, un problema en el estómago, y tú no sabes de dónde viene el estómago, y vas a los médicos y te hacen pruebas, estudios, y no aparece por ningún lado. Es posible que eso pueda tener un origen que esté más profundo en la psique del individuo y que pueda ser una memoria del pasado. Y esto da unos niveles de claves, memorias del pasado. Cuando ya sabemos la técnica, en hipnosis existía la técnica que se llamaba regresión a edades pasadas. Y por eso era que se iba a las raíces. Se veía la raíz del problema. Porque los médicos y los terapeutas entendieron que había ocurrido en el tiempo normal de la vida de la persona. No se podía llegar a una hipnosis el caso del doctor Rice. Había habido terapeutas en la época de Kardec y en la época de la Universidad de la Salud que desarrolló bajo otros doctores, y allí se desarrollaron muchas, pero nunca se llegó a trabajar o no surgió, como le surgió a él un caso que de improviso lo lleva a una historia distinta. Así que sí había regresiones de tiempos pasados, pero con el hallazgo de las terapias de vida pasada se desarrolla también otra técnica que se llama la construcción, reconstrucción de memoria. Una vez usted llega a la época, al momento particular, entonces trabaja con la persona desde esa época. Y como se hace hoy día en la terapia de un problema que le haya ocurrido, por ejemplo, en esta época, pues te trasladas allá y das terapia usando ese contexto cultural. Construyes para que eso se borre. Inclusive se pueden borrar memorias. Se pueden borrar memorias, pero es un borrar en el sentido de que se quita la grabación, es que se interpreta el evento como algo que fue, que ya no tiene que estar repercutiendo en la vida actual, porque eso ya pasó. Y le puedes hablar a que el cuerpo mismo la desintegre, la elimine, o la de reconfigure, para que la reinterprete y puede entonces sanar poco a poco. Y a veces toma más de unas sesiones, pueden ser a veces varias sesiones, donde se vuelve a ese momento histórico, a esa época particular, y va hablando con esa persona para que internalice que eso ya fue otra época y que lo puede ir eliminando las raíces de ese problema. En vez de las raíces, cuando tú hablas de terapia regular en esta vida y en este momento, pues entonces sabes que estás viviendo un recuerdo. Y como un recuerdo, tú lo puedes regular, lo puedes
reubicar en el tiempo y el espacio. Y por eso se llama reconfiguración de memoria espaciotemporal en el espacio y el tiempo. Y trabaja la terapia basado en ese instante, en esa época particular. Ahora, el cómo el cuerpo logra esa configuración, ahí podemos hipotetizar, teorizar cuál es el proceso que hace el cuerpo. Yo pienso que ahí estamos hablando y que si se desarrollara la investigación apropiada, cómo se podría ver, cómo se transforman memorias, en cómo se graban las memorias en eso que llamamos el alma o el perispíritu del ser, y cómo eso deja una huella posiblemente magnética. Y ahí podría quizás estar la explicación ya de la causa y el mecanismo, cómo funciona la terapia de reconfiguración de memorias. Eso aquí yo estoy hablando ya a otro nivel, que quizás no es el momento apropiado, pero que tienes tú una idea, Joaquín y las demás personas que están aquí, que sí ya hay técnicas para trabajar, por eso el mecanismo va dándose paulatinamente hasta que se sana el problema. Es como una persona en esta vida tuvo una tragedia, en estas tragedias que a veces ocurre, que mueren muchas personas en una misma familia, y las personas, inclusive con las ayudas, los terapeutas, con los líderes religiosos de su fe, cuando son de otra fe, pero en las escuelas espíritas, pues también la persona, por el hecho de saber que va a seguir evolucionando, y con los ejercicios que se hacen en las escuelas espíritas, le pueden ayudar a que sane esa herida. No se olvida el evento, o sea que no es que se radica o se borra la memoria, pero se reconstruye una explicación y una interpretación de posiblemente las causas que pudieron llevar a esa tragedia para entenderla. Y cuando es, digamos, pues un fenómeno natural, un temblor de tierra, una tormenta como las que ocurren en nuestros países, pues otras tragedias, las guerras, pues traen problemas que se pueden explicar y uno llega a entender y a sanar. Es sanar esa herida y ese recuerdo para que no nos dé problemas. Pero el recuerdo va a estar, pero tú lo has reinterpretado, lo has canalizado y has usado tu mente para sanar a nivel espiritual. Y es una cuestión casi que se da a un nivel punto del ser, donde el espíritu, al llegar a esa comprensión y entendiendo que tú eres eterno y que vas a vivir una vida mejor posteriormente, sanas. Y según sanamos hoy día esas heridas, pues a través de la hipnosis se sanan también esas heridas que fueron en otras épocas, en otros instantes, y las vivimos y podemos salir adelante. Con un recuerdo, sí, pero que no nos causa ningunos efectos dañinos en nuestro comportamiento. Y podemos seguir adelante con nuestra vida, a pesar de haber muchas cosas y muchas heridas en nuestro trabajo. Por estas experiencias y por esta acción. Ha sido una gran contribución del Dr. Weiss en el proceso de la ayuda de la hipnosis. Y claro, la hipnosis sigue desarrollándose con nuevos indicadores, donde el proceso científico sigue aclarando. Yo pienso que el espiritismo se nutre de todas estas experiencias y de todos estos casos para ir desarrollando una terapia psicoespiritual. En INESI estamos desarrollando un proyecto que le llamamos así mismo terapia psicoespiritual, que pretendemos a nivel pequeño ir ayudando a las personas a sanar heridas, a curar y a superar heridas. Y eso esperamos que eso pues, nos dé su fruto poco a poco a la larga. Pero quizás no es en esta encarnación y quizás otros tendrán que seguirla. Víctor, disculpa, solamente 2 minutos. ¿Cómo? Que solamente... Carmen, despídete. Vamos a ver, Carmen, voy a cerrar aquí, vamos a terminar hemos terminado en el Dr. Weiss, la contribución del Dr. Weiss, y vino muy bien la pregunta de nuestro amigo y hermano Joaquín Espinosa, que nos llevó ahí, pero tenemos que terminar. Carmen, despide el grupo por esta noche, ya tú sabes lo que hay que decir y cómo decirlo, así que te paso la batuta, le doy las gracias a todos los que estuvieron aquí compartiendo, prepárense y traigan las preguntas como nos permitan tener un diálogo en la próxima sesión, que será en febrero, el tercer jueves de febrero, sí, tercer jueves de febrero, donde continuaremos el tema
de la terapia de regresión a vidas pasadas o terapia palingenésica de vidas pasadas, donde la palabra palingenesia trata de la terapia de reencarnacionista. Sería una traducción al español, aunque el término palingenesia existe en español. Adelante, Carmen. Bueno, pues buenas noches. Le damos gracias a Víctor por su interesante charla. También le damos gracias a los que participaron en la conversación, especialmente a nuestro querido Joaquín Espinosa desde Ciudad México. Y estamos agradecidos de la presencia de nuestros hermanos y hermanas mexicanos que están en la República de México y fuera de allá, en Estados Unidos, porque para nosotros es sumamente importante estos encuentros que tenemos con ustedes, estos compartir de ideas. En parte, pues si no fuera por la pandemia, no hubiéramos tenido este punto de encuentro que tenemos. Y pues todas las situaciones que a veces parecen pues negativas pueden traer algo positivo. Y en el caso nuestro, pues ha traído estos encuentros, este conocernos y este compartir, que pues ya llevamos varios meses y que ya pues nos sentimos que casi tomamos café y compartimos juntos y pues es muy interesante, es muy bonito abrir puertas y abrir ventanas a otras formas de ver el espiritismo, como es con ustedes. Y pues continuamos entonces nuestras clases el próximo lunes. Julio, si nos puedes decir cuál es tu tema, estará Julio con nosotros, Julio Rodríguez. Sí, el próximo lunes seguiré con el tema de los centros energéticos, específicamente el área de el plexo solar. Pues me parece sumamente interesante la clase de Julio, están todos invitados y así pues nos despedimos en esta noche, que estén bien, que descansen, que se cuiden mucho. Billy Seinos, que está en Puerto Rico, que no está en Madrid, por suerte. Y pues a todos buenas noches. Hasta el lunes. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Estamos muy bien. Agradecemos también a la participación, sí, como Carmen dijo, de la pregunta de Ramón Leal, que también que fue bien importante. La experiencia de nuestro amigo Juan Maldonado, y la de Nancy Freire, que fueron también aportaciones, porque son personas terapeutas del programa aquí de nosotros. Asimismo, el planteamiento de Melanio, que dio pie para ampliar a otros temas, y la presentación casi completa que dio aquí nuestro hermano Joaquín sobre del doctor Weiss, y que fue muy importante. Y yo pienso que eso disparó estudios e investigaciones y desarrollo de terapias. La terapia como se usa hoy día, de terapia de reconstrucción de memorias, de reconfiguración de memoria, surge a partir de eso, que se usaba antes de la hipnosis para manejar eventos que nos ocurren ahora. En la terapia regular de hipnosis se traslada a la terapia de vidas pasadas para curar condiciones, sucesos que nos afectaron en el pasado y que están repercutiendo en nuestra vida hoy día. Eso es una gran contribución a la mejora de nuestras vidas como seres humanos, porque nos demuestra que nuestra vida es una continua que no se limita a nuestra experiencia desde que nacimos hasta nuestra edad aquí, que trasciende en el tiempo y el espacio, y que podemos traer ese conocimiento a través de la hipnosis y de otras técnicas ligadas a la hipnosis, y poder curar. Es más, sanar, porque es con la palabra que se sana. Y siempre se ha dicho que la palabra condena, enferma
hasta mata a algunas personas, pero también la palabra usada de forma apropiada, de forma espiritualizada, con el amor, es sanadora. Y nosotros podemos traer la sanación a personas que llevan años sufriendo por cuestiones que a veces no se sabe su origen. Y cuando indagamos con estos métodos amorosos, métodos que trascienden la vida actual y por lo tanto son métodos trascendentales, podemos entonces traer esos eventos que nos han afectado y que nos siguen afectando para curar, para sanar heridas del pasado y poder superarlas y poder tener una vida más placentera aquí en este mundo. Agradecemos a todos ustedes esta participación y los invito a que vengan con más ánimos en el tercer jueves, porque continuamos este grupo de estudios que se llama el Grupo de Sanación Psicoespiritual. Este es un invento de INESI, como en otros sitios tendrán otros inventos, pero ese fue el invento que hicimos para traer estos estudios usando la literatura espírita, pero la literatura de otros escritores y de otros investigadores que han adelantado, porque el espiritismo lo dice, el conocimiento sigue siempre más allá, el desarrollo sigue, las ideas siguen. Nosotros somos los que las estancamos o los proponemos ayudarlas a crecer y a continuar desarrollándose. Pero si entendemos bien la filosofía espírita, nos dice que es una evolución continua. Por lo tanto, no se quedó en lo que desarrolló Kardec en el 1857 hasta los 1800 cuando él vivió, ni tampoco con Trincado. Trincado cumplió esa misión y nos trajo a él, la que fue a traer su escuela y sus aportaciones hasta el 1935 que estudió. A nosotros nos toca esa continuación y conocer las aportaciones que hacen en otros centros de estudio, en otros centros de investigaciones y acoplarlas y desarrollarlas. Eso lo hizo él. Mucho de ese conocimiento sobre la hipnosis y las prácticas que él hizo, la estudió él de los libros de las investigaciones que se estaban haciendo en Francia, principalmente en Francia y en otros países, y las aportó, y las trajo, experimentó y escribió sobre eso. Nosotros tenemos una responsabilidad que es de nosotros. Ya ellos, esos maestros, cumplieron esa labor. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.